Bueno, sí. Buenos días. ¿No me escuchan muy bajito? ¡Ay, qué bien! A veces sufre cabina, pobrecita, tratando de ecualizarme. Ok. Es que quiero verlos mejor. Quisiera hoy compartir un tema o hablar de algo que he tenido carga en mi corazón muy fuerte desde hace tiempo y que creo que es algo que nos ha estado pasando a muchos de nosotros y que a veces tenemos preguntas o no comprendemos ciertas cosas o escuchamos algo y como que no amarra o no cuadra y como que quisiéramos entender o comprender. No sé si les ha pasado o han tenido una, un sentir como que estamos en una etapa diferente o como que estamos en un nuevo tiempo. ¿Quién sabe qué es eso? Pero así como que una sensación o un sentir, como que las cosas ya no están igual y no pueden, como si no pudieran seguir igual. Am, y, y por otro lado, hemos escuchado y también un sentir como que, no, es un tiempo kairos, hemos escuchado mucho, es un tiempo kairos, es un tiempo kairos, es un tiempo en donde Dios está haciendo nuevas cosas, donde Dios nos está llevando o más alto o a más profundidades. Y algunos de nosotros lo tenemos como un sentir que ni siquiera le podemos poner palabras o una cosquillita, un algo, pero a la vez decimos, ¿qué es eso? ¿O cómo se hace? ¿O qué debo de hacer? ¿O hay ciertas cosas en las que me siento ya muy incómodo o con las cuales no quisiera seguir, pero no sé cómo hacerle? Hay cosas en las que me estoy dando cuenta que he estado viviendo en un ciclo y en un ciclo y en un ciclo y sé que este es el tiempo porque algo siento en mi corazón o en mi espíritu en donde ya no más con esto, pero ¿cómo? ¿A alguien le ha pasado algo así últimamente? Ok, ok, gracias. Y por otro lado, algunos decimos, bueno, ya escuché todo eso, pero las cosas parece que están peor que nunca. Y la cosa se pone más complicada o parece que se pone más negra o más, o sea, afianza eso negativo y como Señor, ¿qué está pasando? Yo he escuchado esto bueno, yo he escuchado estas buenas nuevas, las profecías y lo que viene de parte de Dios, pero no lo veo. No, lo quiero un poco como el hombre que está con Jesús y le dice, quiero creer, ¿no? Que le dice, el que cree todo es posible, quiero creer. Y creo que muchos de nosotros en este tiempo nos hemos encontrado como en un hambre y quizá no la has podido poner así en las palabras que yo lo estoy platicando, pero quizá te conecta o te ayuda como a ponerle forma, pero como si tuviéramos un hambre o una sensación de que queremos más o de que necesitamos más o que no es suficiente lo que tenemos, lo que hemos conocido, no porque sea malo o esté mal, sino porque hay algo más en tu espíritu que te dice, pero no sabes ni cómo. Y hay cosas en las que sabes que viene un tiempo y es un tiempo de decir, ya no, hasta aquí, pero no sabemos cómo o queremos comprender ciertas cosas. Y de eso quisiera hablar o comenzar a hablar el día de hoy. Y quisiera comenzar a hablarlo a través del ejemplo de una persona en la Biblia en donde pasa por algo muy parecido a lo que
nosotros estamos pasando en este tiempo. Y entonces quisiera que fuéramos a leer esto, a ver esta historia. Me gusta mucho a mí, los que me han escuchado antes, irme a la Biblia y hacer un poquito de estudio o analizar y ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Y quizá este hombre lo han escuchado porque es uno de los hombres famosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, y es Gedeón. Es Gedeón. Entonces vamos a estar leyendo de Jueces capítulo 6 y vamos a ver un poquito qué pasa con esto. Porque tengo un sentir muy fuerte de parte de Dios, que ahí Dios nos está dando la clave o la estrategia o de otras, la forma para cómo pasar y entrar a eso que sentimos o darle forma a eso que parece que no tiene forma, o armar el rompecabezas, o poder quebrar lo que tiene que quebrarse, o poder salir de donde necesitamos salir, o entrar a donde debemos de entrar. Algunas aplican para unos y otros para otros. Y quizá estás pensando en Gedeón y dices, ay sí, el de las señales, las pruebas que le pide a Dios y demás. No estoy hablando de ese pedacito, estoy hablando de antes. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. No sé si recuerdas en la época de Jueces, es un tiempo en donde si lees el libro, bueno, todavía no han venido, no han entrado los reyes o el rey David, esto pasa después. Y entonces es una época en donde Israel está viviendo un tiempo muy complicado, porque se le olvida todo lo que Dios hace y de dónde lo saca, y todos los milagros y las maravillas, y la generación que está viva de Israel se ha olvidado de Dios, o tiene unas mezclas, una onda así muy de sincretismo entre sí, Dios para esto, pero también estos dioses, también estos otros. Y entonces viven la historia o el libro de Jueces. Si tú lo lees corrido, te vas a dar cuenta que encuentras ciclos, patrones, una y otra vez, una y otra vez. Entra el juez que entra, sale, ves lo mismo. Y el pueblo de Israel se olvidó de Dios, y entonces viene un pueblo. Ese es básicamente el ciclo. Viene un pueblo enemigo, un pueblo vecino, y entonces viene, los conquista, los destroza, los oprime, los tortura, les quita todo lo que tienen, y están viviendo en opresión, en servidumbre. Y entonces lo que sigue del ciclo es que el pueblo clama a Dios con todo su ser, y en medio de todo Dios escucha, y entonces les envía un juez, que es los que vemos en el libro de Jueces. Y entonces a través de este juez, esta persona, ahí van a encontrar la famosa Débora, que es una de las que son jueces, y todos los demás hombres. Entonces, a través de estas personas, Dios libera al pueblo, y entonces le ganan o recobran lo que habían perdido y vuelven a tener la victoria. Y entonces vuelven a tener la victoria, y entonces se sienten maravillosamente bien, gracias Señor, y empieza lo mismo, otra vez, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y entonces vamos a platicar un poquito acerca de Gedeón, porque no sé, me gustaría ver un poquito en algunos versículos, si no nos está pasando la misma historia y no alcanzamos a verlo. ¿Y qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios de esto? ¿O por qué? Creo que muchos de nosotros tenemos preguntas, y dentro de estas muchas preguntas hay una recurrente, y es el por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y creo que Dios nos habla a través de algo que sucede aquí con Gedeón para responder el por qué. No estoy diciendo que Dios siempre conteste los porqués, pero en este caso creo que podemos ver una fuerte respuesta al entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a orar. Yo disfruto mucho la alabanza y orar, y los tiempos con Dios, y disfrutar de su presencia. Cuando enseño en equipamiento, disfruto mucho enseñar y la presencia de Dios. Y quisiera animarte en esta
mañana a que disfrutes la presencia de Dios que está aquí. Está aquí. Verdaderamente lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, no son los mismos tiempos. Es cierto. No es una ilusión óptica del alma o del espíritu. No es un ojalá, lo decimos como algo en la onda ahora de mindfulness para que nos convenzamos. No. Es algo espiritual. Y si Dios está aquí, lo mejor que podemos hacer es disfrutar y tomar de Él, recibir de Él lo que nos esté hablando, lo que está hablando nuestro corazón. Quizá ahorita al estar yo platicando, a algunos les va a pasar que simplemente van a empezar, y a algunos ya les pasó, a sentir una paz con la que no llegaron. Y esa paz es la presencia del Espíritu Santo diciendo, a ti, aquí estoy aquí contigo, quiero estar contigo, te quiero hablar en esto, no me es indiferente lo que estás pasando, por lo que estás yendo, quiero ser parte de esto, quiero intervenir, anhelo que tengas una vida de bendición, una vida conmigo, una vida de paz. Algunos de ustedes al estar platicando, se van a empezar a acordar de algunos temas que no se acordaban, y es el Espíritu Santo trayendo ciertos recuerdos específicos para esto que vamos a estar platicando, porque quizá hay ciertas cosas que necesitamos entregar a Jesús, que son lo que nos está turbando la mente y complicando en el corazón. Yo le doy muchas gracias a Dios cuando puedo disfrutar de su presencia y cuando están sus ángeles ministradores, como dice la Biblia, y creo que en esta mañana es así. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero lo disfruto, sus ángeles ministradores. Vamos a orar. Jesús, gracias. Gracias por estar aquí. Espíritu Santo, tú eres el Espíritu de verdad. Imparte tu verdad a cada uno de nosotros en esta mañana. Jesús, tú dijiste que tú eras la luz del mundo, que tú eres la luz del mundo. Alúmbranos en esta mañana hacia tu verdad. Mi Dios, en esta mañana te pedimos que podamos vernos en el espejo de tu palabra, en el espejo de tu verdad, en el espejo de tu amor. Espíritu de Dios, yo te pido que tú derrames, así te lo pido como Pablo te lo pidió para la iglesia de Éfeso, yo te lo pido hoy para cada uno de nosotros. Derrama de tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que podamos conocerte, que podamos encontrarnos contigo, mi Dios, porque ¿qué más podemos tener que sea vida y vida eterna? ¿Qué más podemos tener, conocer, con quién nos podemos encontrar que contigo el Dios de vida, que contigo la paz? Espíritu Santo, ten la libertad en esta mañana. Ten la libertad de tocar cada uno de nuestros corazones, de impartir tu paz, de traer tu verdad que es orden y es claridad a los pensamientos, al alma. Mi Dios, te doy gracias por a todos los que tú envías para que ministren en esta mañana de tu gloria, de tu paz, de tu vida, de tu esperanza, mi Dios. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y entonces Jueces, capítulo 6.
Vamos a empezar con el versículo 1. Entonces, Jueces más o menos termina en la historia con el libro de Josué. ¿Se acuerdan? Josué es el que sigue de Moisés y entonces es el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces en el libro de Josué, en el último capítulo, en el 24 si no me equivoco, es donde Josué da un mensaje de despedida porque ya va a morir y entonces da ciertas instrucciones al pueblo. Y después de eso, en la historia sigue este tiempo, el tiempo de los jueces. Y entonces vemos, así nada más para como ubicarnos un poquito, cuando dice en Jueces capítulo 2 versículo 6, cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Entonces, básicamente, mientras Josué vivía y las cabezas, los líderes de ese tiempo vivían, el pueblo seguía a Josué. Pero luego dice el versículo 10, y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después, o sea, los hijos, los que vivían en ese tiempo, no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y luego dice el verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron, provocando la ira de Dios, la ira de Jehová. Y básicamente este es como la síntesis del ciclo que vemos una y otra vez repetida en el libro de Jueces. Y entonces en el capítulo 6, donde vamos a empezar nosotros, entra Gedeón. Y fíjate, el versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobreció Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. No sé si te ha pasado, como le pasa al pueblo de Israel, en alguna área de nuestra vida, a veces tenemos enemigos. En este caso, en la época donde va a aparecer Gedeón, es Madián. Y a mí se me hizo interesante, ahora me puse a buscar, no sé si sabías de dónde viene Madián. Los pueblos de los madianitas vienen, pues el patriarca es Madián. ¿Alguien tiene alguna idea de quién era Madián? Era uno de los hijos de Abraham, que tiene con Cetura. ¿Cetura? Sí saben que Abraham tiene no nada más a Isaac y a Ismael. Se casa luego, con Cetura, y tiene varios hijos. Uno de esos hijos es Madián. Y los madianitas es uno de los pueblos con los que los israelitas tienen mucha bronca, mucho problema, mucha guerra. Y qué tremendo, porque de una u otra forma son familia. ¿Y cuántas veces las guerras y las luchas que pasamos muy difíciles no son de los más lejanos? A veces es de lo más cercano. Y entonces, bueno, vemos aquí que están los madianitas, los israelitas se olvidan de Dios y entonces entra un enemigo, en este caso los madianitas,
Y entonces vienen, y fíjate qué interesante porque usa el lenguaje muy parecido a cuando el éxodo y las plagas, ¿no? Cuando dicen que venían como una nube de langostas. ¿Qué está diciendo? Era un gentío y venían con una cantidad de cosas, y entonces venían los madianitas con todo el ganado, con todo, y consumían toda la producción de la tierra. Y entonces vemos algo interesante, y es que Israel no es que no produjera, sí producía. No es que tuviera escasez. Lo que pasa es que lo que produce no lo puede consumir, lo consume alguien más. Lo que generan, la bendición que tienen, alguien viene y se las quita. Y creo que en algunas áreas o en varias áreas de nuestra vida nos está pasando eso. No es que no estemos produciendo, no es que no estemos teniendo entradas o bendición de parte de Dios, pero así como entra, sale. Como dicen, le cayó en saco roto o se va como el agua. ¿Por qué? Porque hay algunos enemigos. Y creo que este es el tiempo en el que muchos de nosotros estamos orando: Señor, quiero vencer este enemigo, ayúdame a vencer este enemigo. ¿Cómo le hago? Dame la estrategia. Y los que estén tomando la clase con la pastora los miércoles a las 8:40 y tomaron la clase de las llaves: Señor, revélame la llave, revélame cuál es y dame la estrategia y la forma. ¿Ok? Y entonces Israel clama a Dios. Y luego, ¿qué pasa? Fíjate, vamos a seguir. Ahora, qué interesante. ¿Cuándo clama a Dios? Que no sé si te pase a ti y a mí. ¿Cuándo nos pasa? ¿Cuándo clama aquí el pueblo? Cuando ya están pelones. Bueno, no literal, ¿verdad? Pero cuando ya les arrasaron, cuando ya les quitaron, cuando ya están que no tienen otra opción, la última opción: Señor, tú eres nuestro Dios, acuérdate del pacto. Híjole, qué amor y paciencia de Dios. Y no sé si te pase que muchas veces corremos a Dios. ¿Cuándo? Cuando dices, ya le intenté por A, B, C, aquí, allá y acullá, y nomás no. Entonces, pues bueno, pues Dios, ¿no? Y entonces aquí vemos, y a mí me encanta ver esto porque no veo en ninguno de estos, y en pasaje y en todo el libro de Jueces, que es casi la misma historia, otra vez, ¿no? Que Dios les conteste otra vez con lo mismo. Y ahora sí ya me buscaron, ¿verdad? A ver, ya qué convenencieros, ya como no tienen nada vienen, pues bueno, a ver qué quieren. No vemos esa respuesta de Dios porque Dios no es así. Un poquito, Amparo decía en la mañana, ¿no? Cuando inició la reunión, ¿qué ideas a veces tenemos de Dios que dices, ¿de dónde vinieron? ¿Quién me dijo que hay que hablar bajito? ¿No? Como ella nos platicaba. ¿Qué ideas tenemos de Dios que en lugar de ayudarnos y llevarnos a correr a Dios y querer saber de Dios, querer buscar a Dios, decimos, no, se va a enojar, no, nos va a regañar, no, me va a juzgar, no, me va a mandar a... Y entonces, versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios responde y Dios interviene mandándoles un profeta. Y entonces el profeta les dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo les hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Fíjate qué interesante esto, el lenguaje que empieza a utilizar. Yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué está diciendo? Eran esclavos. Yo los saqué de esclavitud. ¿Y qué está diciendo con eso? Ahorita han vuelto a ese estado de esclavitud. ¿Y en cuántas áreas de nuestra vida vivimos en un estado de esclavitud, de tormento, de pesar, de angustia? Porque ¿qué es esclavitud? En el ambiente quizá en el que nos movemos nosotros. ¿Qué es esclavitud? Que no puedas ser la persona que Dios creó. ¿Qué es esclavitud? Que vivas un tormento aquí
con los verdugos del enemigo. ¿Cuáles son los verdugos del enemigo? La vergüenza, la culpa, la condenación. Eso es esclavitud, vivir constantemente con eso, una sensación de insatisfacción, de que no soy suficiente, de que no la hago. Y entonces dice el versículo 9, los libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Esta es una palabra y una bendición para nosotros. Nos está diciendo, o sea, Dios se encarga de los enemigos, Dios los saca y Dios le da esa tierra que antes le pertenecía a los enemigos, ahora se la da al pueblo de Israel. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es esa tierra en tu vida que antes era del enemigo y que Dios quiere entregártela nuevamente? ¿El área de la familia? ¿El área física de salud en tu vida? ¿El área económica? ¿El área de la unidad familiar? Algunas promesas que Dios te haya dado, son áreas, son terrenos. Y entonces el versículo 10 dice, también les dije, yo soy Jehová su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y cuando está diciéndoles aquí no teman, incluye el significado de esta palabra en hebreo, el no les sirvan, no los adoren. Sin embargo, les dice Dios, no han obedecido mi voz. Aquí nos empiezan a dar unos indicios de lo que dije al inicio del ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está conectado con esto. Y después de que pasa esto, que viene el profeta y le da esta palabra al pueblo de Israel como una respuesta al clamor de los israelitas que están sufriendo, entonces viene el versículo 11, en donde entra Gedeón. Y dice, entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cuántas veces hacemos y queremos hacer todo lo que podamos con un terror y un temor a que no nos lo vayan a quitar, a que no lo vayamos a perder, a que no vayamos a fracasar? ¿Y qué tal si otra vez? Y con, o sea, no por imaginación decimos, tengo pruebas, a mí me ha pasado, yo lo he vivido. Gedeón lo puede decir. Y entonces luego, en el versículo 12 dice, ¿no? Gedeón está haciendo esto, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Suena como que, ¿será que el ángel de Dios venía en modalidad sarcástica o bromista? Porque estás viendo a un Gedeón que está muerto de pánico, que está tratando de esconder la comida, pues para que no se la roben la próxima vez que vayan a venir, porque hay que prevenir las cosas. Y luego fíjate la respuesta. Y aquí se parece un poquito, nos da así como unos destellos, parecido a la conversación que Dios tiene con Moisés cuando lo llama. Y entonces Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? A ver, si así es cierto, ¿por qué me pasa esto? A ver, ¿por qué estoy así? ¿Por qué si está esa promesa? ¿Por qué si está esa palabra? ¿Por qué? ¿Has escuchado gente que pregunte eso? No tú, por supuesto. Tú eres archiespiritual y ni se te ocurre esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y genuinamente lo está preguntando. Ahora, no sé si vamos a ubicarnos. Gedeón está hablando con un ser espiritual.
No está hablando contigo y conmigo. ¿A poco si viene un ángel y te dice algo, te le pondrías así picudo, picuda? Una de las cosas que se cree es que a este punto de la historia, Gedeón todavía no le ha caído el 20 que está hablando con un ángel de Dios. Y entonces simplemente piensa que es una persona muy respetada o de autoridad reconocida, y entonces por la forma y el lenguaje que utiliza en el hebreo al decir estas cosas, pues que está simplemente pues cuestionando muy válidamente, pues si así es cierto, ¿por qué están las cosas así? Y entonces fíjate su siguiente pregunta de Gedeón, en el versículo 13 también. ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? A ver, espérame, pausa. ¿No habíamos leído hace 7 versículos que la siguiente generación no sabía? ¿Nada? ¿Cómo le reprocha algo que supuestamente no sabe? Cuando reprochas algo es porque sabes algo. Entonces, algo ha escuchado, pero nunca lo ha vivido, nunca lo ha experimentado. Está con una generación que tiene, si pudiéramos decirlo en versión de lenguaje Antiguo Testamento, maná viejo. Una palabra que es real, que es cierta, que es verdadera, pero no está viva. Fue muy buena para otro tiempo, para otra época. Y eso es algo que quisiera decirte. Dios puede haber hecho cosas maravillosas en tu vida, cosas grandiosas, cosas espectaculares, revelado y te hubiera dicho cosas magníficas. Qué padre, qué bueno. Pero no podemos vivir un hoy siempre de una experiencia, de un encuentro con Dios en el pasado. Y me encanta con esto, y recuerdo el tema del maná y la enseñanza. Cada día había maná, ¿se acuerdan de la historia en el desierto? Había pan para cada día. Yo necesito el pan, la realidad de Dios, la conexión con Dios, el encuentro con Dios hoy, porque hoy estoy viva. Y lo de ayer puede ser muy padre y maravilloso, pero ¿a poco todos comieron algo la semana pasada? ¿Por qué quieren seguir comiendo? ¿Ya comieron la semana pasada? Aguántense. ¿Verdad que no? ¿Y cuántas veces nos damos algunos nos damos unos atracones ciertos días, ¿no? O el día que si están en dieta o alimentación especial, casi siempre muchos nutriólogos se mueven con el día del famoso cheat meal, ¿no? El famoso día que te puedes comer lo que se te antoje. Y se te ocurrió y es domingo. Entonces vas, comes todo lo que no comes. ¿A poco te levantas al otro día sin hambre? Muchos de los que han hecho eso saben que a veces te levantas hasta con más hambre. Y no sé si te ha pasado con Dios, pero a mí sí me ha pasado. Unos atrancones de aquellos brutales, maravillosos. Siento que me fui al quinto cielo, del cual no habla la Biblia, ¿verdad? Así subí, me elevé, ¡wow! Y sí me llena, y sí me satisface, y sí me bendice, pero a la vez, digo, necesito más de esto. Ya no puedo volver atrás, ya no quiero, ya no me hace. No te sirve el pan de ayer, la revelación de ayer para la vida hoy. Está caducado. Le pasa lo que le pasó al maná con los israelitas. Agarraron por miedosos o codiciosos doble porción, ¿y qué pasa? Al otro día estaba con moho. Necesita hoy. Y entonces, pues empieza a preguntarle Gedeón, pues que qué onda con todo eso, ¿no? Que con todas las promesas y todo lo de las plagas y demás. Y aparte no solo dice eso, sino que ahora dice que Dios los ha desamparado y que los ha entregado a los madianitas. Y Dios no los desamparó.
Pero ¿cuántas veces nos pasa lo mismo que los israelitas? En ciertos momentos muy críticos, en puntos así del Salmo 23 del Valle de Sombra y de Muerte, decimos, Dios me ha desamparado, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, si no, no estaría así. Pero en esta historia, ¿quién deja a quién? Los israelitas son los que dejan a Dios. Dios interviene cuando vienen y vuelven a clamar. Y fíjate en el versículo 14, después de que Gedeón está reprochándole o haciéndole estas preguntas, dice, mirándolo Jehová, le dijo, estamos hablando de esta misma persona que decía el ángel de Jehová, ¿por qué? Porque se cree que era Dios con quien estaba hablando. Y entonces Dios le contesta a los reproches o preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿Que no te envío yo o qué? Espérame, ¿qué? ¿Qué no entendiste? Que te estoy preguntando cosas. Que estoy en conflicto emocional, que no, aquí no me ata la lógica. ¿Le contestó Dios? Sí. Le contestó de acuerdo al corazón de Dios. Yo creo, y este es un tema que he estado meditando mucho en este tiempo, ¿cuántas veces oramos y Dios nos responde? De verdad, por no decir que todas las veces nos responde. La pregunta no es si me responde o no me responde. La pregunta es ¿qué me respondió? Porque decimos, ¿cuándo decimos, o en general, cuándo dice alguien que Dios no le contestó? No sé si lo has pensado. ¿Cuándo lo que tú pediste o lo que tú querías que pasara no sucede? Entonces digo, no, Dios no me contestó. ¿Y qué tal que si la respuesta, o sea, el no contestado es la contestada? No sé si lo has pensado. Y es Dios mismo, el soberano, el que lo sabe, el que lo conoce todo, que dice, es que estoy contestando. No, Dios no me contestó. Pero ¿cuántas veces nos pasa? Igual que Gedeón, en el versículo que leímos anterior, donde en el versículo 12 que le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. O sea, y está diciéndole él mismo, Dios mismo le está diciendo que él está con él y le está hablando. Fíjate qué interesante, cuando le dice varón esforzado y valiente es porque Dios está declarando una palabra, Dios se mueve de acuerdo a quién él es, su naturaleza, y Dios es el Dios de vida. Lo vemos esto tremendamente en el Génesis. ¿Cómo se hace toda la creación? Habla y ¡pum!, las cosas empiezan a hacer. Entonces cuando Dios habla algo, saca algo para con las personas, para con sus hijos, ¿qué sucede? Que saca una declaración, una palabra de vida para que comience a ser. Por eso decía hace rato que la esclavitud es que no podamos ser aquellas personas que Dios hizo. Y entonces viene Dios, y le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, y saca esta palabra como una palabra de vida, una palabra que está inyectando a su espíritu. Pero ¿qué pasa en ese momento? Gedeón está tan frustrado, está tan cansado de lo que están viviendo, está tan metido en esta opresión y los madianitas que vienen y le quitan y les hacen a todo el pueblo, que lo escuchó. No. ¿Lo recibió en ese momento? No. ¿Y cuántas veces Dios nos ha hablado y nos habla y nos dice algo y profiere de esas palabras que son vida y que inyectan nuestro espíritu? Pero como estamos tan enrolados en la bronca, en el problema, en lo no resuelto, en que Dios no me contestó porque no hizo lo que yo pedí, y así digo yo que eso que no me contestó, que no me doy cuenta que Dios está profiriendo algo.
¿Para qué? Para lo que viene. Que quizá tú y yo en este momento no lo vemos, no lo entendemos, no tenemos esa perspectiva global, pues si no somos Dios, pero Él sí. Entonces quisiera animarte. Si Dios te ha estado diciendo algo y se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido, no necesitas hallarle lógica en ahorita. Hazlo como, sé sabio, sé sabia como María, cuando viene el ángel, la madre de Jesús, y dice que guarda en su corazón las cosas que van viendo, que va pasando, que va escuchando, las profecías acerca de Jesús, etcétera. Guárdalo en tu corazón. Quizá es para esto que viene, que Dios te está hablando eso, que lo está declarando. Y entonces, pues viene este versículo 14 que ya leímos: ve con esta tu fuerza y vas a salvar a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo, o sea, como diciendo, yo estoy dando el sello, yo te respaldo. Órale, ve, dale. Esta es la respuesta a tu pregunta. ¿Qué? Pero no encaja. Esta es la respuesta. Y entonces, Gedeón contesta. Gedeón le respondió de nuevo en el versículo 15: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Ándele, no que no. Dices, uy, ahora sí que me dices y ahora le aviento y ay, espérame tantito. No, Señor, heme aquí, envíalo a él, yo intercedo por él. Y no sé si en esa área en la que estás luchando y están habiendo estos enemigos, está habiendo esta guerra en tu vida, Dios está diciéndote esto. Ve, ¿no te envío yo? Ay, Señor, pero yo no puedo. Ay, Señor, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, y hasta saca la familia. Digo que es un valor importante en esa época. Mira qué mal que estamos, mira qué amolados que estamos, mira cómo está la cosa. De los pobres somos los más pobres y de esa familia, de los más pobres que somos, de los pobres, yo soy el más chiquito, Señor. Ahorita no vamos a hablar de los hijos más chiquitos, pero los grandes sabemos qué onda ahí. Ustedes saben. Y entonces le contesta a Dios en el versículo 16: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué fuerte. No sé si o sea, yo voy a estar contigo y tú los vas a derrotar como si fueran un solo hombre. ¿Te imaginas derrotar a un ejército como que fueran uno? Es algo humanamente no posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el versículo 17, dice: yo te ruego, pues que si haya hallado gracia delante de ti, dame una señal, por favorcito, porque me muero de pánico, así que confírmame que sí eres tú. ¿Cuántas veces hacemos eso? Ya sabemos la verdad. Algo aquí adentro nos dice que es Dios. Señor, y luego yo he escuchado cada locura. Ya le pedí al Señor 10 confirmaciones. Y no le voy a decir a nadie, para que ni en los aires me escuche nada, nada más entre Dios y yo. Es Dios hablándonos. ¿Qué confirmación necesitamos? Y entonces, después de esto, le dice Dios: ok, está bien, tráete un animalito, vamos a hacer el sacrificio, nos vamos a comer el animalito, etcétera. Entonces estoy sintetizando los versículos del 19 al 24. Y entonces
dice, trae el cabrito, etcétera, o el animal, y ponlo en una peña, otra palabra ahí clave, ¿no? Pero ponlo en la peña, y entonces cuando agarra Gedeón, nada más vamos a ubicarnos en un tiempo en donde no hay comida. Y Dios dice, ok, tráete el animal. Y entonces agarra todo el animal y no se lo comen. Dios le dice que lo ponga sobre la peña. Y entonces pone sobre la peña y entonces viene Dios y lo toca y se consume todo. Y cuando ve que se consume todo, Gedeón ahora sí le tiemblan las piernitas, los pensamientos y demás, porque dice, sí, sí es Dios. ¿No? Y ya no está, ¿no? Y entonces, ahora sí. Y entonces dice, me voy a morir porque vi a Dios, ¿no? Y entonces el ángel, Dios le contesta en el 23, la paz sea contigo, no tengas miedo, no vas a morir. Y entonces Gedeón edifica un altar y le llama Jehová Shalom, que sabemos que la palabra Shalom hebrea es paz. Y entonces dice, Dios es el Dios de paz, el yo soy la paz. Y esta es una clave para estos tiempos. Jehová Shalom, Él es el Dios de paz. Él es el Dios de paz. No tiene que cuadrar, no tiene que ser lógico, no se tiene que sentir la chispa, la vibra, la llama. Él es el Dios de paz. Y nadie ni nada cambia eso. Y luego después de esto, llegamos al pedacito donde quería llegar. Justo después que sucede esta manifestación, fíjate el versículo 25. Aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu papá. Corta también la imagen de Acera que se halla junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en el lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Repito el 25, porque esta es la clave para mí hoy. Aconteció que esa misma noche Dios le dijo, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también la imagen de Acera que se halla junto a él. Antes que Gedeón vaya contra los madianitas, antes que haga las 500, ¿se acuerdan de las pruebas y que de los que toman el agua y que de 10,000 terminan en 300 y que ganan y todo eso maravilloso que vemos? Antes de eso tiene que pasar esto. ¿Y qué es lo que sucede? Antes de que entre una victoria externa y entre una guerra externa, le manda a enfrentar algo interno. Y le dice, reviéntate los dioses de tu papá, de Baal y Acera. Y si recordamos, Baal es uno de los dioses muy famosos por los cuales tiene broncas Dios con Israel, los israelitas. Es uno de los dioses famosos porque terminan adorándolos. Baal es uno de los dioses de los cananeos. Acera es otra de las diosas muy famosas que se creía se erigían como un palo o algo de madera. Por eso Dios le dice que agarre y corte la madera con lo de Acera y con eso haga el altar para adorar a Dios. Y llevo casi 40 minutos hablando para llegar a este punto y decir esto. Las cosas muchas que estamos pasando el día de hoy están siendo por esto. ¿Por qué? Porque estamos adorando a otros dioses.
y no podemos tener la victoria. No se puede. Y lo vemos desde Génesis 1, lo vemos desde los mandamientos. El primer mandamiento habla de un Dios que tumba todo este tema de la idolatría. Muchos de nosotros al día de hoy, las broncas con las que estamos lidiando son consecuencias de que estamos adorando los dioses de nuestros padres. ¿Cuáles son? Porque cuando estoy hablando de dioses, a veces en la iglesia evangélica o no denominacional, es muy fácil, lo asociamos, sí, tal denominación porque tiene estos santos o tiene estas estampitas, esos son los dioses. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de dioses en el corazón, y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, Dios hablándolo. Los dioses. Y muchos de nosotros que hemos tenido cierta luz o que hemos estado en el cristianismo por cierto tiempo, creo que nos ha pasado algo en donde nos hemos endurecido en gran parte un área de nuestro corazón, y vemos a nuestros padres, no importa la edad que tengan o que vivan o no, los vemos y decimos, sí, ellos batallan con esto, ellos batallaban con esto, y lo vemos, nos damos cuenta. Y a veces hasta lo señalamos o lo criticamos o nos reímos, pero no observamos que nosotros estamos repitiendo la misma historia. Quizás se ve un poquito diferente porque es como las aplicaciones. Las aplicaciones, todos los que tengan un teléfono inteligente saben que en algún momento necesitan actualizar el teléfono. Y entonces de repente tú actualizas el teléfono, la computadora, una tableta o algo así, le picas actualización y de repente ciertas aplicaciones que te salen. Otra versión, es lo mismo, la misma aplicación, pero con algunas cosas mejoradas o que solucionaron para ciertos bichos que habían. Es igual en este tema de los dioses. A mí me ha tocado y lo he visto mucho todo el tiempo que he trabajado con niños, adolescentes, jóvenes, y cuando estaba en el Juárez Lincoln, que daba devocionales todos los días a los niños de cuarto, quinto y sexto y secundaria y prepa, eran tremendos, mega colmilludos. Y entonces se sabían las historias, y se sabían acá, y se sabían allá, ¿no? Y luego los veía así como que con el dedo señalador con los papás, ¿no? Como diciendo, estos crecieron bajo el reino en cuna cristiana y con la lengua bien afilada. Entonces yo decía, ay, estos son de mi equipo. Entonces les hacía preguntas. Y me ha tocado, por ejemplo, ver mucho que es que ya mi papá o mi mamá es muy religioso, es muy religiosa, tiene tal espíritu, ¿no? Hablamos así, cosas así. Ajá, ok. ¿Has pensado que tú no lo tengas? No porque tengas la versión actualizada, no lo tienes. Ahora, el papá de Gedeón, que leímos en los primeros versículos del capítulo 6, era Joás. Y por lo que se ve que vamos a leer un poquito más adelante, hoy ya no lo vamos a cubrir, al parecer el papá no era lo que Gedeón había dicho de los pobres de los pobres. El papá tenía así como que algo medio, un altar o algo, porque pues si no, ¿cómo va a quebrar el altar del papá? Entonces tenía cierta autoridad y posición en el pueblo, en la tribu en la que estaban. Y Dios viene y le dice, derríbalos, derríbalo. Y yo lo que te quiero decir, y no estoy, el tema no es ve y derríbalo, vete a la casa de tus padres y derriba a sus dioses. Ay, qué fácil. Acá, cuando esos dioses que supuestamente están afuera, que supuestamente son de una generación de allá, resulta que están aquí.
y los adoramos y los servimos. Ahora, vamos como para tener una idea y poder identificar, yo me pregunto, ¿qué es un Dios hoy en día? Porque es un lenguaje que el pueblo de Israel lo va a entender mucho, pero están en un sistema de sacrificios y de un contexto que entienden perfectamente cuáles son los dioses. Y en el tema de los dioses y de la idolatría en el siglo XXI, de este lado del mundo, a veces creemos que es un tema ya muy obsoleto o caducado. Y no. Entonces, ¿qué es un Dios? Quisiera leerte algo que escribió el pastor Timothy Keller acerca de qué es un Dios. Un Dios en la Biblia va a ser, para nada más para ubicarnos, cuando ves la palabra ídolo, es un sinónimo de un Dios con D minúscula, es igual. Entonces el pastor Keller dice, en la Biblia, la idolatría consiste en apelar a nuestra propia sabiduría y competencia o a otro ser creado. ¿Para qué? Para conseguir poder, aprobación, consuelo, seguridad que solo Dios puede dar. Eso es un Dios. En la Biblia, lo repito, la idolatría consiste en apelar, o sea, ir delante de, obviamente buscar una respuesta, ya sea a mi propia sabiduría, a mi propia competencia, a mis habilidades, a mis recursos, o a otro ser creado para conseguir poder, aprobación, consuelo y seguridad que solo Dios puede dar. Clarkson dice en este tema de la idolatría que es darle la honra que solo le es debida a Dios, haciendo que tome el primer lugar y el más elevado tanto en mi mente y en mi corazón como en mis empresas. Es algo que para nosotros es más importante que Dios, algo que absorbe más que Dios todo nuestro corazón y nuestra imaginación, algo que buscamos para que nos dé lo que solo Dios puede dar. Y entonces tú y yo podemos preguntarnos, pues es que ¿qué es lo que Dios puede dar? Eso lo puedes contestar muy sencillo, con los nombres de Dios. Los nombres de Dios van a definir quién Dios es, o sea, la naturaleza de Dios. Y entonces, si tú tienes un Dios, por ejemplo, aquí que vimos Shalom, Shalom, ¿qué significa? Que Dios es el Dios de paz. Y entonces, ¿qué significa? Que Dios es la fuente para la paz. Y así nosotros empezamos a ver desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos encontramos con nombres de Dios y a través de los nombres de Dios, tú y yo podemos ver qué es lo que Dios provee. ¿Por qué? Porque Él provee de acuerdo a quien Él es. Entonces, si tú te topas con algún nombre de Dios, ves que provee de acuerdo a ese nombre. Y si tú y yo buscamos en otra fuente, lo que sea o quien sea, ese recurso que se encuentra en un nombre de Dios, ¿qué significa? Que estoy corriendo a alguien más para que me dé lo que solo Dios debe de proveer. Entonces significa que en esa área tengo un Dios con D minúscula. Alguien tiene un Dios, dice Oden, cuando adora y considera algo como aquello sin lo cual no le es posible recibir la vida con gozo. ¿Qué te impide recibir la vida con gozo? Y quisiera darte algunos ejemplos, porque entonces quizá algunos están pensando para este momento, híjole, no inventes, entonces cualquier cosa puede ser un Dios. ¿Entendiste bien? Sí, cualquier cosa o cualquier humano o ser creado. Sí.
Y entonces, ¿cómo sé si es Dios o no es Dios? Es esto lo platicamos mucho en Dioses en Guerra, que es una de las sagas de materias que doy en equipamiento. Entonces, ¿cómo sé si es Dios o no es Dios? Ya no lo voy a hacer. No, pues entonces no vas a poder hacer nada, porque cualquier cosa pudiera ser un Dios. Entonces, ¿qué consiste en que algo sea un Dios? En que yo corra a eso, ¿para qué? Para que me provea algo que solo Dios puede proveer. Por ejemplo, Keller tiene un libro muy bueno acerca de los dioses y él habla de estos ejemplos de los dioses y quisiera compartirlos. Él habla, por ejemplo, de los ídolos personales y entonces habla del amor romántico. ¿Qué? Sí, pueden ser un dios. La familia, el dinero, el poder, logros. Sí, estoy dando ejemplos de dioses. Acceso a ciertos círculos sociales, el que otros dependan emocionalmente de nosotros, la salud, el buen estado y la belleza física. Ídolos culturales, por ejemplo, dioses culturales, el poder militar, el progreso de la tecnología, la prosperidad económica. No estoy aventando piedras, estoy dando ejemplos. Y por ejemplo, en las sociedades tradicionales vamos a encontrar como dioses culturales en sociedades tradicionales la familia, el trabajo serio, el deber, la virtud moral. Y algunos, si se dan cuenta, hasta podemos cristianizarlos. Es lo que Israel hace, es el famoso sincretismo. Un pedacito aquí de Dios y un pedacito acá de esta onda. Un pedacito de las ideas de Dios, un pedacito de este otro Dios y de este otro Dios y hacemos un remix. Eso es sincretismo. En las culturas occidentales, nosotros nos encontramos un poquito en esta parte, por ejemplo, están ídolos como la libertad individual, el ser independiente, el descubrimiento de uno mismo, la prosperidad personal, la realización. Un exalumno del Juárez, luego me dice, me cae gordo cada que dice, la mujer empoderada. ¿No? Ahora que estamos en esa tendencia, la mujer empoderada. La mujer empoderada. Ídolos intelectuales también hay, para los que nos encanta aquí. Sí, los intelectuales, que son las famosas ideologías, filosofías de vida, que todos tenemos una. ¿Qué otra cosa puede ser un ídolo? Cualquier valor absoluto que tú tengas, no negociable, con el cual ya se te mueva la estructura. Y por ejemplo, no sé si has visto que hay valores absolutos no negociables en cada uno de los campos profesionales. Entonces, por ejemplo, si estudiaste una carrera y tuviste cierta formación en una carrera, se promueven ciertas cosas. Por ejemplo, en el mundo de los negocios se suprime la expresión de sí mismo a favor del valor máximo, o sea, las ganancias. ¡Chin, chin! Por ejemplo, a diferencia, en el mundo del arte, las cosas son a la inversa. Y entonces se sacrifica todo en aras de la autoexpresión, de la libertad. Nosotros los que sí sentimos, aquellos son los duros. ¿Y Dios? ¿El Dios de la Biblia? ¿Dónde está? En mí hoy, en cada área de mi vida. ¿Tiene Dios entrada en cada parte que yo soy? Como mujer, como hombre, como esposa, como esposo, como madre, como padre, como trabajador, como dueño, como empresario, como amigo, como compañero, como hijo, como hija.
¿Tiene Dios espacio? Y no solo espacio, es Dios, el Dios que provee y es lo que Él es, el Dios de vida, el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de poder. ¿Tiene Dios acceso a mí incondicionalmente? O cuando algo no sucede, lo cuestiono, como yo me gustaría, lo cuestiono. Si es, si no es, si existe, si no existe, si sí me responde, si sí me escucha. Porque por supuesto Dios tiene que acomodarse a quien yo soy y a quien yo quiero. No, no es cierto. Y estamos en un tiempo en donde Dios nos está llamando. Sí viene este Kairos, sí está este Kairos. Y el Kairos, para los que no sepan, es una palabra griega, que es una de las dos palabras que se utiliza para hablar de tiempo. ¿No? Está el Cronos, que es el que marca tu reloj, y está el Kairos, que habla de un espacio de tiempo, digamos, divino. Y entonces es como si se abriera una burbuja, y entonces está la provisión de Dios para lidiar con ciertas cosas, para traer ciertas cosas de vida, de bendición, de prosperidad, de arrancar y desarraigar quizá cosas que antes no habíamos podido hacer, de poder sembrar, instalar cosas que antes no se habían podido lograr. Pero el primer paso antes de ir con los madianitas es derribar los dioses de nuestros padres. Los dioses de nuestros padres que hoy en día en la realidad se han vuelto nuestros dioses. ¿Cómo me puedo dar cuenta si se han vuelto nuestros dioses? Si estoy repitiendo la misma historia, de una u otra forma. Porque no porque igual y seas cristiano y tus papás no lo son o no lo fueron, dices, ay no, ya no. No funciona así. Está siendo un tiempo en donde Dios está abriendo este Kairos para dejar esos dioses. Y como es este Kairos, entonces Dios está enviando su provisión para cada uno de nosotros para poder hacerlo cuando quizá antes nos era quizá hasta imposible, quizá vergonzoso, quizá ni lo considerábamos. Pero en este Kairos se abre y se puede. Sí, viene la victoria sobre los madianitas, sí, y tener la comida y tener la bendición y la prosperidad que Dios nos ha dado, sí, o las promesas que Dios nos ha dado en todas las diferentes áreas de nuestra vida, pero antes de eso viene los dioses quebrarlos. La semana que entra vamos a estar platicando cómo quebrarlos. Me gustaría orar y pedirle a Dios. Quisiera orar de una forma especial en esta mañana. Pedirle a Dios que nos ayude a lo largo de esta semana a ver cuáles son los dioses que tenemos, a que nos ayude a vernos en su luz, no por culpa, no por condenación, porque eso la verdad que no sirve, sirve por un tiempito nada más, pero pedirle que nos alumbre, porque es el tiempo de la libertad, es el tiempo de la salvación, es el tiempo de poder ser los hombres, mujeres que Dios ha creado, que Dios habló cuando nos hizo. Es ese tiempo. Ya se acabó el tiempo de sufrimiento y tortura en muchas áreas, pero sí necesitamos quebrar, derribar ciertos dioses que están aquí porque se están siendo competencia directa o tomando el lugar que le va a Dios. Entonces, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Y quisiera orar también para pedirle a Dios que esta semana esté en nuestras vidas de una forma más, digamos, tangible que de lo normal, de una forma más clara y que podamos verlo o escucharlo o percibirlo de acuerdo a cómo tú escuches a Dios.
y saber que Él está ahí contigo. Vamos a orar. Mi Dios, gracias. Gracias por esta tarde. Gracias por este tiempo que tú estás trayendo desde Kairos para poder conquistar aquellas tierras que quizá por muchos años o aún por generaciones no habíamos podido tomar o conquistar. Gracias por este tiempo, un tiempo de libertad, libertad en la mente, libertad en nuestro intelecto para poder pensar con una mente renovada, con una mente sana, con una mente santa, con una mente fuerte. Gracias por la libertad que estás trayendo en este tiempo al corazón de cada uno de nosotros para derribar y entrar en esas áreas en donde había dolencias, donde habían heridas, donde habían cosas guardadas que traían oscuridad, pero en este tiempo tú estás entrando con tu luz, con tu vida, con tu abrazo, con tu consuelo, trayendo sanidad, trayendo claridad, trayendo tu palabra que es vida. Gracias por tu espíritu de perdón que está siendo derramado sobre cada uno de nosotros como una llave para perdonar, para soltar, para experimentar y vivir con esta libertad que tú estás trayendo. Gracias, mi Dios, también en este tiempo por la libertad que estás trayendo física, la sanidad para cada uno. Gracias, mi Dios, en este tiempo por la sanidad que estás trayendo, la libertad de las ataduras espirituales, de las ataduras que no nos permitían ver más allá y nos quedábamos ciclados o atorados en lo mismo, pero que en este tiempo nos estás llevando a encontrarnos contigo en cada área de nuestra vida, en cada espacio de nuestro ser. Y mi Dios, en esta mañana queremos venir delante de ti reconociendo que necesitamos tu ayuda. Tú eres Dios, queremos que tú seas nuestro Dios y te pedimos que tú nos ayudes a ver los dioses que hemos permitido en nuestro corazón, los dioses que son tan comunes quizá en nuestras familias, en nuestra cultura, en la sociedad, donde sea, y que nos es normal, pero ante tus ojos están tomando un lugar que solo es para ti. Y estamos viviendo con las consecuencias, que es una vida de esclavitud en esas áreas, y ya no queremos vivir así. Mi Dios, muchos de nosotros nos encontramos cansados, desgastados y desesperados, y así como nos encontramos, queremos venir a ti, porque tú eres la fuente de agua viva, porque tú eres el Dios de vida. Y Espíritu de Dios, yo te pido en esta tarde, háblanos y toca a cada uno, habla a cada uno como el Dios de vida que tú eres. Tu paz, tu palabra de consuelo, tu vida, esperanza, tu libertad. Para cada uno de los que estamos. Mi Dios, habla tu palabra, habla como tú ves, así como le dijiste a Gedeón, varón esforzado y valiente. En esta tarde yo te ruego, te pedimos, habla a cada uno tu palabra que quieres sellar en el corazón, y que sea un pilar, que sea fuerza, que sea esperanza.
que sea como un nuevo panorama que abres y desprendes o pones delante de nosotros. Mi Dios, en el nombre de Jesús, yo desato en tu nombre, en tu autoridad, una ola de paz, de esperanza, de consuelo y de vida en este momento. Yo desato en el nombre de Jesús una ola de paz, de esperanza, de consuelo y de vida en el nombre de Jesús. Y declaro sobre cada cabeza en este lugar que tú hablas tu palabra, que tú declaras tu palabra de vida, que tú declaras paz, paz. Y mi Dios, declaro mentes abiertas a escuchar tu voz, corazones abiertos a escuchar tu voz. Y mi Dios, te pedimos que en esta semana nos ayudes a vernos. Háblanos, ¿cuáles son esos dioses que eran de nuestros padres y ahora se han convertido en los nuestros? Que son aceptados, que son promovidos, pero que nos han llevado a esclavitud y ya no queremos vivir bajo esclavitud. Tú eres el Dios de vida y te escogemos a ti, la vida misma. Tú eres el Dios de paz y escogemos a ti, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres el Dios de amor y te escogemos a ti, el amor que cubre multitud de faltas, el perfecto amor que echa fuera todo temor. Espíritu Santo, yo te pido, mi Dios, toma a cada uno en esta tarde de la mano y que podamos salir de aquí tomados de tu mano, confiados que tú nos tomas de la mano y tú vas delante de nosotros, tú vas detrás de nosotros. Mi Dios, para los que hemos estado buscando refugio, consuelo, protección, que podamos conocerte como el Dios que protege, el Dios que cubre y que nos esconde bajo la sombra de tus alas. Los que hemos buscado aprobación, validación, que podamos conocerte como el Abba que valida, que acepta, que nos dice como le dijiste a tu hijo amado: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, amado en quien me complazco. Que podamos conocerte y escuchar tu voz en esa grandeza, en esa soberanía, en esa deidad que eres, pero a la vez tan cercano, tan presente, tan personal. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este buen tiempo. Y queremos decirte que nos agarramos de tu mano y escogemos, como Pablo habló, tener nuestros ojos claros y fijos y firmes en Jesús. Y quizá las circunstancias, el entorno podrá decir algo diferente o sentir diferente nosotros o pensar diferente de lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has prometido, de quién tú eres. Pero mi Dios, hoy queremos decirte: tú eres digno de confianza, porque tú eres Dios. Y te creemos a ti, te escogemos a ti por sobre todo y sobre todos. Porque tú eres Dios, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Dios vivo, Dios bueno, Dios fiel, nuestro Dios.
gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quisieras que alguien orara por ti, aquí va a estar el equipo del abrazo del Padre que puede estar apoyándote en oración. Y si no, puedes quedarte aquí un ratito más disfrutando de la presencia de Dios. Y si no, que tengas una tarde y una semana muy bendecida. Que Dios los bendiga.